Muy bien, entonces grabamos esta segunda parte de la primera clase de microeconomía del año 2020. Y estábamos hablando de que a partir del nacimiento de la economía política como ciencia, podemos hablar de, es una forma de clasificarlo, no lo van a encontrar así en todos los libros. Podemos hablar, por un lado, de escuelas de pensamiento económico ortodoxas, pensamiento dominante, pensamiento liberal, pero aclaro que ortodoxo es dominante, porque por ahí en otra ciencia no significa liberal, pero siempre va a significar dominante. Y escuelas económicas heterodoxas, que en economía serían distintas que las liberales. Entonces, volvemos a nuestro gráfico. Dentro de las... atención chicos, aclaro que esto no es una clase de historia del pensamiento económico, es una clase de introducción a la historia del pensamiento económico, un breve esquema. Ustedes van a tener en cuarto año de la carrera la materia historia del pensamiento económico, o sea que fíjense cuánto tema hay para hablar de este cuadrito. Pero dentro de las escuelas de pensamiento económico ortodoxas, la escuela que entonces, las escuelas que fundan a la economía política como ciencia son la escuela clásica del lado de los liberales y Marx del lado de los antiliberales. Empecemos por la escuela clásica del lado de los liberales. Los dos que vamos a nombrar no son los únicos, pero son los dos padres de la escuela clásica, los más conocidos, Adam Smith y David Ricardo. Adam Smith, que entre sus libros publica La riqueza de las naciones en el año 1776, texto fundacional entonces de la economía política como ciencia, y David Ricardo. De Adam Smith, ustedes tienen, aparte de este cuadro, una explicación escrita que yo la tengo arriba, pero me voy a quedar acá. Hay dos o tres cosas principales que tenemos que tener claro, porque, a ver, repito, esto en materia no es historia del pensamiento económico, esto lo hacemos simplemente como introducción a nuestra materia para ubicar si nuestra materia microeconomía está dentro de la escuela clásica, dentro del marxismo, dentro de la neoclásica o dónde está. Saber, es importante saber si lo que estamos estudiando, adentro de qué idea está. Así como digo que es importante, perdónenme una pequeña entre paréntesis, que cuando uno lee La Nación, está bien leerlo, pero es importante tener claro que ese diario nació para defender a la oligarquía nacional, a los grandes terratenientes de la sociedad rural. Si uno tiene claro que está leyendo un diario que defiende a los más ricos, léalo tranquilo, pero no se crea que los diarios son neutrales. Página 12 tiene una ideología más de izquierda. Los periodistas, los medios, todos tenemos ideología, aunque algunos no la reconozcan. Entonces, ubicar nuestra materia en la ideología, en las ideas de pensamiento económico, y tener una idea de cuál fue el orden cronológico. La escuela clásica es anterior a la neoclásica. La escuela clásica, Adam Smith, La riqueza de las naciones, esta idea, la mano invisible del mercado. Adam Smith pensaba y propone en su libro que es muy malo que el Estado intervenga en la economía porque va a distorsionar con su intervención la libre fuerza de la oferta y la demanda y la fijación de los precios, que lo vamos a ver la próxima clase. No sé si acuerdan ese esquema de una cruz donde tenemos el equilibrio entre la oferta y la demanda, y los precios no los fija nadie, sino que son el resultado del libre juego de esa oferta y esa demanda. Lo que Adam Smith no podía saber en ese año, en 1776, es que después se iban a formar terribles monopolios. Ya había en esa época y él estaba en contra de los monopolios, pero los terribles monopolios de hoy en día, que hacen que hoy en día no existan los mercados de competencia perfecta. Hoy en día prácticamente no hay mercados formados
por muchos y pequeños oferentes y muchos y pequeños demandantes que ninguno de ellos pueda manipular el mercado. Los mercados están manipulados. ¿O alguno de ustedes piensa que los supermercados son un mercado de competencia perfecta? Y que el precio del azúcar cuando lo compra en el supermercado es el resultado de la oferta y la demanda. Si alguno cree eso, bueno, la semana que viene vamos a ver que estamos equivocados, porque los supermercados son un oligopolio. Y esta teoría de que los precios son el resultado de la libre fuerza de la oferta y la demanda, solo es válida si los mercados fueran de competencia perfecta. Entonces, ¿Adam Smith estaba equivocado? No. Si se dan las condiciones de competencia perfecta y en el contexto con las ideas que él escribe, y bueno, en un mercado de competencia perfecta, en teoría, vamos a ver el viernes que viene, que los precios, el precio de equilibrio surge del punto en que se corta la oferta y la demanda. Igual Adam Smith no hace gráficos, ¿eh? Eso después fueron los neoclásicos. No intervención entonces del Estado en la economía. El Estado tenía que ocuparse solamente de la seguridad, del Estado gendarme. De ahí viene la idea que después continúa hasta hoy, de que el Estado no tendría que intervenir en la salud ni en la educación, de que lo mejor sería que las escuelas sean privadas y que cada uno con su sueldo se pague su escuela, y que los hospitales sean privados, y que cada uno con su propio esfuerzo, con su mérito, su esfuerzo y el sueldo de su trabajo, se pague su salud. Qué bárbaro, ¿no? Para el coronavirus. Un poco ahora los liberales están pensando que el Estado tiene que intervenir en la economía, ¿no? Porque si no los privados esto no lo podrían hacer. Pero bueno, ¿se entiende la idea básica de Adam Smith? Sí. David Ricardo, sus ideas son totalmente complementarias, no hay contradicciones con Adam Smith. Profundiza esto de la división del trabajo que se genera con el comienzo del sistema capitalista. Y elabora una teoría muy importante, chicos. Obviamente, repito, soy repetitivo, pero para que quede claro, David Ricardo es parte de la teoría de la escuela clásica y por lo tanto es liberal. Los primeros liberales de la economía política, los clásicos. Decía que David Ricardo elaboró una teoría muy importante en la historia del mundo, que es la teoría de las ventajas comparativas. Es un tema muy largo, pero básicamente la idea es la siguiente: que cada país tiene que dedicarse a producir aquello que le resulte más eficiente y menos costoso producir en comparación con otros países. Y dentro del mismo país, cada región también aquello que le resulte menos costoso. Por ejemplo, el ejemplo que da David Ricardo es que Gran Bretaña en aquella época, que empezaba con la revolución industrial a ser una potencia industrial, tenía que dedicarse a la industria textil, una de las industrias que primero se desarrolla con la primera revolución industrial, y venderle sus excelentes tejidos a Portugal, que Portugal tenía que especializarse en aquello que era más eficiente y que lo producía a menor costo, que eran sus vinos. Y que entonces ambos países se iban a beneficiar, ambos países, porque Gran Bretaña le iba a exportar los tejidos textiles a Portugal y Portugal le iba a exportar los vinos a Gran Bretaña. Entonces cada uno produce al menor costo posible y todos pueden consumir todo. Lo que pasa es que esa idea de la teoría de las ventajas comparativas, van a leer ustedes el artículo de Mario Rapoport, un historiador, un economista historiador argentino, prácticamente no se aplicó nunca. Los países no la aplicaron con honestidad. Gran Bretaña no se dedicó solamente a la industria textil, desarrolló todas las ramas de la industria, lo mismo después Francia, España, Alemania, protegieron también su agricultura, en la cual no tenían ninguna ventaja comparativa, y nos quisieron dar más adelante a Latinoamérica el rol de mero exportadores de materia prima. Ellos desarrollaron todas las ramas de la economía,
protegieron las ramas de la economía en las que no eran eficientes, es decir, en contra de la teoría de las ventajas comparativas, y después se dicen liberales, o algunos economistas dicen que son liberales, que el éxito de la economía alemana es el liberalismo. No, señores, si estudiamos un poco la historia, yo no soy especialista en historia, pero si leemos un poco de historia, el fuerte desarrollo de esos países europeos como Alemania, que hoy es la máquina del mundo, se hizo con una fuerte intervención del Estado y protección del Estado a las distintas ramas de su economía. Nada de liberalismo. Por lo menos el liberalismo clásico que proponían Adam Smith y David Ricardo. No se puede aplicar a la actualidad. Resumen, escuela clásica, Adam Smith, David Ricardo, teoría de las ventajas comparativas. A Latinoamérica, insisto, sí nos hicieron aplicar la teoría de las ventajas comparativas y los gobiernos conservadores del primer centenario de 1910 la aplicaron y nos convirtieron en el granero del mundo. Dicen que éramos una potencia, pero el 95% de la población estaba en la miseria. Y por no desarrollar nuestra industria, hoy todavía no la tenemos desarrollada. Sin embargo, acoto una última cosa, si fuera cierto que los mercados fueran de competencia perfecta, es cierto que ¿para qué va a intervenir el Estado? Ese razonamiento es correcto. Del lado de los heterodoxos, vamos a hablar un poquito de Marx, pero dentro de 3 minutos. Voy a seguir en la parte de ideas ortodoxas o liberales y voy a bajar a la escuela neoclásica, porque esta tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en nuestra materia. Yo les dije, no me gusta el liberalismo, pero lo estudié, lo estudio y lo tenemos que estudiar. Y está en el programa y lo tenemos que enseñar también en el secundario. Lo malo es enseñar la oferta y la demanda como si eso fuera la realidad. Tenemos que enseñar la oferta y la demanda como un modelo matemático que inventaron los neoclásicos, pero que no necesariamente puede aplicarse siempre a la realidad. A ver, escuela neoclásica, chicos. Después de los clásicos, escuela neoclásica, autores como Marshall o Walras. Marshall es el autor de muchísimas de las cosas que vamos a ver nosotros en microeconomía. Fíjense lo que puse acá, teoría microeconómica. O sea, todo lo que veamos en gráficos de oferta y demanda, punto de equilibrio, o cuando en el segundo cuatrimestre veamos la teoría de la oferta, las curvas de costos, el equilibrio del consumidor y del productor en los distintos mercados, el 70% de nuestro programa es teoría neoclásica. Los neoclásicos tomaron todas las ideas de los clásicos, no se oponen a los clásicos. Los neoclásicos toman todas las ideas de los clásicos, pero tratan de convertir a la economía en una ciencia matemática. Le quitan el apellido de política y la empiezan a llamar economía. Le borran el apellido política. La tratan de convertir en una ciencia natural, exacta. Y tratan de, a través de una serie de cálculos matemáticos, por ejemplo, los famosos gráficos de oferta y demanda, que es la parte más simple, tratan de explicar de dónde surgen los precios y cómo nos comportamos los consumidores y los productores, basados en la idea de que el objetivo de todos los consumidores es maximizar nuestra utilidad o nuestra satisfacción. Utilidad es sinónimo de satisfacción en microeconomía, y los productores tratan de maximizar sus beneficios. Bajo esos postulados y a través de gráficos matemáticos, tratan de explicar la economía. Y explican muchas cosas que son muy interesantes y que vamos a ver en nuestra materia. Pero muchas de esas cosas no se pueden aplicar a la realidad
cuando los mercados no son de competencia perfecta. Se podrían aplicar perfectamente si los mercados fueran de competencia perfecta. ¿Se entiende más o menos? Sí. Bien. Por supuesto que los neoclásicos están de acuerdo en que el Estado no debe intervenir en la economía para no distorsionar las señales del mercado, que son los precios formados por la libre fuerza de la oferta y la demanda. Esto lo dejo acá porque vamos a dedicarle el 60 o 70% del tiempo de nuestra materia a esto. Más cuando después, en el año 1950, Paul Samuelson, que falleció hace pocos años, sintetiza en sus manuales toda la teoría neoclásica, a lo cual le suma la teoría keynesiana. Pero por eso, incluso nosotros vamos a utilizar en el segundo cuatrimestre algunos capítulos de Samuelson. Samuelson da nacimiento a una escuela que se llama síntesis neoclásica, que es una especie de fusión entre los neoclásicos y Keynes, que todavía no lo expliqué. Voy al lado, no terminé con lo ortodoxo, pero vamos un poquito a la parte rosa, a la parte de los heterodoxos. Hay muchos. Yo, para resumir, empecé directamente con Marx. Marx publicó El Capital, su primer tomo, en 1867. De Marx hay mucho para hablar y de hecho forma parte de esa guía de investigación que vamos a poner en común, vamos a debatir, ahí sí, y vamos a aclarar en el mes de junio. Pero por lo menos decirles 2 o 3 cosas básicas de Marx. Obviamente que Marx toma ideas de los clásicos liberales, porque los estudia y los trata de refutar, pero toma una idea de Adam Smith de que el valor de las cosas depende del trabajo. Pasa que para Adam Smith el valor, el costo de producción, está formado por los insumos, el valor de la mano de obra, o sea, el trabajo, más la ganancia del capital. Para Adam Smith, los insumos, la mano de obra, es decir, el trabajo del obrero, más la ganancia. Y Marx dice, no, ¿qué ganancia? ¿Qué ganancia? Si no trabajó el capitalista por ser el dueño del tractor, de la maquinaria, de la máquina de vapor, y por eso le corresponde la ganancia. El valor de las cosas está dado por el trabajo. Si no hubiera trabajo, la mercadería no se produce, por más robotización que haya. Entonces, Marx elabora, no pretendo profundizar, Marx elabora la teoría del valor trabajo, que vamos a leer, pero que básicamente es eso, la demostración de que el valor de las mercancías está dado por el trabajo del hombre. Si no hubiera trabajo del hombre, no habría mercancías ni valor de las mismas. Marx elabora también la teoría del excedente social y de la plusvalía. El excedente social, aquello que el hombre o una comunidad produce por encima de lo que necesita para sobrevivir. Producimos con nuestro trabajo más de lo que necesitamos para sobrevivir. Y ese excedente se puede repartir dentro de nuestra familia, se le puede vender a otra familia, o se lo puede quedar el dueño de la empresa. Y ahí, cuando es el capitalista, Marx, ustedes saben que lo llamaba el burgués, el que se apropia del excedente social que genera el proletariado, ahí es que el capitalista se apropia de la plusvalía. La plusvalía es la expresión monetaria del excedente social en la medida en que ese excedente social sea generado por el proletariado y apropiado por el capitalista. Entonces Marx no se queda en la teoría y dice, este sistema no va. Yo no propongo reformarlo, dice Marx. Directamente propongo abolirlo. Tenemos que eliminar el sistema capitalista
y pasar a un sistema socialista en el cual los trabajadores sean los dueños de los factores de la producción y directamente no haya más diferencia de clases. No haya personas que por ser dueños de los factores de la producción no trabajan y explotan a sus trabajadores. Estoy diciendo en términos muy breves la propuesta marxista, que ustedes van a leer un poquito más en los apuntes, pero tampoco vamos a salir especialistas en teoría marxista, porque ni siquiera vamos a leer los 3 tomos del Capital, de ninguna manera. Pero bueno, por lo menos para que nuestra materia no sea solamente teoría neoclásica, que también la teoría neoclásica se llama teoría subjetiva del valor, y veamos también un poquito a Marx, su teoría objetiva del valor. Repito, teoría neoclásica, teoría subjetiva del valor, porque pareciera que el precio depende de la subjetividad de los que demandamos y de los que ofrecen. Teoría marxista, teoría objetiva del valor, porque se puede medir en horas de trabajo el valor de la mercadería. Vamos bien con el tiempo, ¿alguna pregunta que quieran hacer hasta acá? ¿O alguna acotación? En realidad es muy acotado lo que estoy diciendo, ¿no? Como para ponernos a... Pero bueno, ya cuando tengamos la puesta en común de ese trabajo vamos a poder debatir un poco. Dentro de la columna de ideas heterodoxas, paso a Keynes. ¿Ustedes sabían que este señor, John Keynes, era alumno de estos señores de la escuela neoclásica? Es como si yo, como profesor, fuera Alfred Marshall, ojo, ni pretendo compararme con ese genio. No estoy de acuerdo con él, pero fue un genio matemático y economista. Como si yo fuera Marshall y ustedes fueran Keynes, y a través de toda la cursada me intentaran demostrar que estoy equivocado en todo y lo lograran. Keynes logró demostrarles a los neoclásicos que estaban equivocados. Keynes fue alumno de los neoclásicos, compañero de estudios de algunos. Por favor, yo lo pongo en esta columna, aclaro, porque tiene un pensamiento económico heterodoxo, contrario al de los neoclásicos. Pero no lo pongo en esta columna a Keynes porque tenga algo que ver con Marx. Keynes no tiene nada que ver con Marx. Sus enemigos lo tildaron de marxista. Keynes era un burgués capitalista, como no lo digo yo, lo dicen los mismos neoclásicos. Keynes era un burgués capitalista, asesor del gobierno británico en la época de 1930 con la crisis de la depresión y asesor del gobierno británico inclusive hasta que finalizó la Segunda Guerra Mundial. Keynes está a favor del sistema capitalista, no es lo mismo que Marx, que propone un sistema socialista. Lo que pasa es que Keynes se atreve a decir que el Estado tiene que intervenir en la economía, y eso les cae muy mal a los liberales puros. Eso les cae muy mal a los que tienen un pensamiento liberal, puramente liberal. Y Keynes no lo dice, lo demuestra en su obra, Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, y además, publicado en 1936 este libro, pero escribió mucho antes de 1936, pero además no solo lo demuestra en la teoría, sino que sus recetas fueron aplicadas por los gobiernos de esa época, de Gran Bretaña, de los distintos países de Europa y después de Estados Unidos, para salir de la Gran Depresión de 1930. Y con las recetas de Keynes salieron de esa Gran Depresión. Quedó demostrado que Keynes tenía razón en muchas cosas. Y hoy tenemos que volver a Keynes, con esta recesión que está provocando esta pandemia. Keynes vivió, tuvo una serie de ideas muy importantes que ahora vamos a decir las 2 o 3 más importantes. Sus ideas se aplicaron, tuvieron éxito. Después fue denostado. Se habla de la muerte de Keynes, pero
desde el punto de vista de sus ideas, y fue resucitando y hoy están más vivas que nunca las ideas de Keynes. Miren, Keynes dice que el Estado debe intervenir fuerte en la economía a través del gasto público, porque ¿cómo puede intervenir el Estado? Gastando. El Estado recauda impuestos y con eso realiza el gasto público. Para los liberales que se oponen a crear nuevos impuestos, si el Estado no recauda impuestos, ¿con qué hace el gasto? ¿Con qué construye carreteras? ¿Con qué mantiene los hospitales públicos? ¿Con qué mantiene la escuela pública? El Estado tiene que recaudar impuestos. Los liberales se oponen a la creación de impuestos porque no quieren que se toque la riqueza de los más ricos. Ojo. Keynes propone la intervención del Estado en la economía a través del aumento del gasto público, cuando el consumo y la inversión privada están deprimidos, o sea, en épocas de recesión. ¿Para qué? Para que el Estado, por medio del gasto público, fomente el crecimiento del Producto Bruto Interno, de lo que se produce en un país en un determinado periodo. Y además le hace críticas al sistema capitalista por la desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza. Pero me voy a centrar en esta propuesta de Keynes sobre el gasto público. En la Gran Depresión de 1930, gobiernos como el de Roosevelt en Estados Unidos, a través de un programa que se llamó el New Deal, el Nuevo Trato, empezaron, al ver que había recesión, todo el mundo suicidándose, caída del empleo, o sea, aumento del desempleo, a aplicar recetas keynesianas. Keynes era inglés, ¿está? Pero se aplicaron sus recetas en Gran Bretaña, en Europa y en Estados Unidos principalmente. Y Estados Unidos salió de la gran recesión gracias a las recetas de Keynes. Construcción de carreteras, planes sociales, subsidios por desempleo, un gran aumento del gasto público, aún generando déficit fiscal. Hablamos de déficit fiscal cuando el Estado gasta más de lo que recauda. Y bueno, mediante esa inyección de dinero que es el gasto público, se salió de la recesión y bueno, después vino la Segunda Guerra Mundial y ya sabemos que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era la primera potencia del mundo. Y había ahí ya otros motivos también. Pero lo que quiero decir para terminar por hoy con esto, antes de pasar a los últimos puntos, es esa palabrita que resalté, estado de bienestar, que se llama estado de bienestar a todos los sistemas y las épocas en distintos países del mundo, en que hay un Estado activo interviniendo en la economía mediante el gasto público, orientando la producción de los privados, intervención, repito, del Estado en la economía a través del gasto público, para generar una menor desigualdad, para fomentar el empleo, para disminuir el desempleo, para que los habitantes tengan servicios de salud y de educación públicos. Hubo un estado de bienestar en Estados Unidos con el New Deal. Hubo, a ver qué pasa con la pantalla. Como 3 planes hubo, ¿no? New Deal. Hubo varios, sí. Entonces, vuelvo a resaltar esto. Hubo un estado de bienestar en Estados Unidos, después se extendió a Europa, pero hubo estados de bienestar en muchos países del mundo en distintas épocas. Por ejemplo, el peronismo de 1945 a 1955 es un ejemplo de estado de bienestar en la Argentina, implementado en la Argentina, que cambió toda la estructura social, para mí, para bien, de nuestro país. Pero quería eso, el concepto de estado de bienestar, que no es estar bien, es más allá de eso, es el estar bien generado por el Estado. Para ir terminando, chicos, que nos quedan solo 4 minutos. Posteriormente a todo esto, en 1973, en el mundo, hay una crisis económica muy grave.
los países árabes aumentan fuertemente el precio del petróleo, y resulta que Europa y principalmente Estados Unidos dependía de ese petróleo. En esa época Estados Unidos no era un productor de petróleo importante como ahora y no tenía para nada autoabastecimiento. Entonces, en Estados Unidos, que había todo un estado de bienestar generado por las recetas, la economía keynesiana y además por haber ganado la Segunda Guerra Mundial, se produce una crisis porque al tener que importar petróleo tan caro, si bien los países árabes aumentan el precio del petróleo, Estados Unidos, que importaba mucho petróleo, tiene una inflación de costos, se le aumentan fuertemente los precios. Y ahí aprovechan los economistas liberales para echarle la culpa a Keynes. La culpa de la inflación no era del aumento del precio del petróleo, la culpa de la inflación era del aumento del gasto público. ¿No? ¿Cuántas veces se ha dicho eso? La culpa de la inflación era del aumento del gasto público. Y entonces se imponen nuevamente las ideas liberales, pero esta vez lo llamamos neoliberalismo. Se desmantelan en la década del 70 los estados de bienestar, por ejemplo en Argentina con la dictadura militar. Chau, estado de bienestar. Destrucción de la industria. En 1989 firmamos el Consenso de Washington, los países de Sudamérica, aceptando la imposición desde Estados Unidos de que teníamos que privatizar nuestras empresas, reducir el gasto público, desregular la economía, permitir que entre cualquier capital extranjero a especular. Bueno, los resultados nefastos que tuvimos los vimos con Menem, con De la Rúa, y las crisis que tuvimos por eso. Y las que tuvieron también nuestros hermanos latinoamericanos. Milton Friedman, uno de los principales monetaristas neoliberales, que por ejemplo asesoró al gobierno militar de Pinochet, y produjeron esas recetas la desigualdad que hoy tiene Chile. Entonces, ¿ven la sucesión de los liberales? Clásicos, neoclásicos, síntesis neoclásica, escuelas neoliberales. Por último, muy cortito porque queda un minuto, pero no importa, porque lo principal ya está dicho, en Latinoamérica surge una corriente de pensamiento propia latinoamericana que se llama estructuralismo latinoamericano. En la actualidad tiene como mayor exponente a Aldo Ferrer, que falleció hace muy poquito, falleció cuando empezó el gobierno de Macri. Y esta escuela se relaciona con la teoría de la dependencia, de que somos un país dependiente de los países latinoamericanos porque hemos aceptado ser el granero del mundo, que tenemos que industrializarnos, y de que la principal herramienta para industrializarnos es la receta de la industrialización por sustitución de importaciones. O sea, dejar de abrir la economía a cualquier tipo de importación y empezar a desarrollar las distintas ramas de nuestra industria para tener una matriz productiva más diversificada. Si no, no vamos a ser nunca un país desarrollado exportando solamente granos. Hasta acá llega este pequeño y breve esquema de las ideas económicas y empezaremos el viernes que viene con un repaso de la teoría neoclásica, oferta, demanda y mercados. Voy a cortar acá la grabación porque creo que se termina el tiempo. Les agradezco mucho por haber compartido la clase.